Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Espero que todos estemos listos para poder compartir la palabra y espero con todo mi corazón que en tu casa un familiar tuyo pueda estar como invitado al lado tuyo escuchando la palabra de Dios. Y también que puedas, que de repente hayas invitado a algún amigo, algún compañero, a alguien, de repente algún vecino, por medio de WhatsApp, compartiendo estas enseñanzas que damos con mucho cariño. Vamos a orar el día de hoy para entrar al tema, el tema que traemos con mucho cariño de parte del corazón de Dios para nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Tú eres un Dios bueno. Para siempre, Padre, es tu misericordia. Queremos, Padre mío, en esta preciosa noche, pedirte que puedas tú guiarnos por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que por medio de tu Espíritu Santo nos abras puertas para que tu palabra llegue a todos mis hermanos, aún a los nuevos, a sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Que esta palabra, Señor, pueda llegar, Padre mío, a todos aquellos que tal vez se apartaron de tus caminos, se alejaron, y que esta palabra les ayude a volver, Padre mío, a tu redil. Que esta palabra ayude, Señor, a muchos que tal vez jamás pensaron oír tu palabra, les ayude a creer en ti con todo su corazón. Amado Espíritu Santo, haz tu obra, redarguyendo, convenciendo a todo aquel que escuche tu palabra. Te damos gracias, te amamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos hablando de fe. El primer tema, me parece que fue el día domingo, el primer tema que hablamos fue principios de fe, donde puedes también ubicarlo, está en el internet, en la página donde estamos predicando, y ahí hablamos, definimos qué es fe y lo que no es fe. El día de ayer, martes, estuvimos hablando también acerca de los amigos de la fe, con quién trabaja la fe, ¿no? Para que no solamente creamos que tener fe es simplemente creer, no, tenemos que entender que lo que creamos esté en la voluntad de Dios, que aunque creamos, esperemos el tiempo de Dios y que si creemos, llevemos esa fe en oración, ¿no? Que no solamente sea un pensamiento humano, sino lo llevemos en oración delante de Dios y que si realmente creemos, el que cree, obra, porque la fe sin obras es muerta. Y bueno, hoy ya no vamos a hablar ya los amigos de la fe, sino hoy vamos a hablar de los enemigos de la fe. Entonces, cuando decimos que creemos, ¿no? Nosotros creemos, pero ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los enemigos que se van a levantar, para impedir que aquello que crees no se logre? Por eso el tema de hoy, lo vemos aquí, los enemigos de la fe, ¿no? Y bueno, como siempre, en lo que Dios nos permita, tratamos de traerlo todo, no solamente para que lo oigas, sino también para que lo veas y de esa manera aprendamos mucho mejor la palabra de Dios. Espero que tengas tu Biblia abierta y un cuadernito a tu lado y que estés siempre repitiendo las enseñanzas, ¿no? Estés siempre repitiendo las enseñanzas, por ejemplo, de la sabiduría, ¿no? Y también ahora estas enseñanzas de la fe. Entonces, tenemos un cuadrito para ti. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? ¿No? Los enemigos de la fe son, primeramente, la duda, son tres. Como punto número 1, son tres. Estos tres son como cuando alguien tiene, por ejemplo, en vez de un hijo, tiene mellizos o gemelos. O tiene trillizos en este caso, ¿no? Son un solo punto, pero en tres, ¿no? Ellos son los enemigos de la fe. Primero, la duda, el temor y la incredulidad, ¿no?
Y vamos a explicar acerca de ellos, ¿ya? La duda, el temor y la incredulidad. El segundo enemigo de la fe, y nuevamente vuelvo y repito, para todos aquellos que de repente pueden estar pensando, si mi pastor está enseñando de 4 enemigos, es porque, alguno puede pensar, ¿no? Es porque mi pastor sabe que solamente 4 hay. No, hermanos, hay más, hay más. Pero yo les estoy dando lo más importante y especialmente aprovechando la cuarentena, poniendo en usted esa, digamos, esa hambre para que también usted comience a investigar y luego, lógicamente, que cuando estemos en el templo, ¿no? Ya usted pueda de repente saber que tiene a disposición una separata acerca de este tema, donde está todo ahí, ¿no? Muy bien, el segundo enemigo de la fe, ¿no? De aquellos que nos atrevemos a creer. En mi caso, por ejemplo, cuando Dios me llamó, creí en ese llamamiento. Comencé a creer de que Dios nos puede dar un terreno, comencé a creer de que Dios nos puede dar otro terreno, comencé a creer de que podemos construirlo, luego que podemos techar esos 2 terrenos, luego que podemos levantar un edificio, ¿no es cierto? Y bueno, el que podamos crecer, el que podamos levantar anexos en diferentes conos, y cada cosa, ¿no? Y cada cosa que Dios nos está ayudando, pero hay enemigos que se levantan, ¿no? Entonces, el segundo es los sentidos físicos, ¿no? Los sentidos físicos. Usted sabe que tenemos 5 sentidos, ¿no? Ya usted lo sabe desde que era niño, ¿no? 5 sentidos, hi-fi, ¿se recuerda? 5 sentidos físicos, ¿no? Entonces, pero esos sentidos físicos te ayudan para el mundo natural, para el mundo físico, para ver lo físico, para oír lo físico, para tocar lo físico. Pero para lo espiritual muchas veces es un estorbo, porque Dios te va a decir, por ejemplo, que hagas algo y tus ojos físicos no lo van a ver, ¿no? Etc. Entonces, vamos a aprender, según la Biblia, cómo los sentidos físicos muchas veces son un enemigo para el terreno de la fe. Luego también vamos a aprender que la razón y la lógica también a veces se levantan como un enemigo físico de la fe, ¿no? No estoy diciendo que está mal pensar, al contrario, para todo lo que es tu vida, tus decisiones, el estudio, el trabajo, hay que pensar. Dios te ha dado esa herramienta, no es pecado ni es malo, al contrario, te aconsejo, pensemos más. Pero para cuestiones de fe, a veces, hermano, Dios te va a pedir cosas de que a veces no van con la lógica, ¿no es cierto? Ni con la razón. Y a veces, hermano, se convierten en un enemigo, en un tropiezo, en un obstáculo, ¿no es cierto? En los asuntos de fe. Y cuarto y final, que siempre trato de traer 4 por tiempo, es los sentimientos. ¿Qué, mi pastor, los sentimientos son malos? Para nada, para nada. Los sentimientos son buenos, como padres a los hijos, como hijos a los padres, ¿no es cierto? Si de repente eres casado, casada, los sentimientos son buenos. Pero en el terreno de la fe, a veces, hermano, no es que yo siento, es que no sé, esas cositas, hermano, impiden a que puedas ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, y puedas ir en pos de lo que Dios quiere contigo, según el propósito el cual el Señor te ha llamado. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Estás listo para caminar conmigo en esta enseñanza y para aprender? Yo con mucho amor te traigo este alimento y yo sé de que tú lo vas a comer con mucha alegría y vas a aprender, y sé que serás mejor cristiano y serás un hombre y una mujer más sabio, más sabia después de estas enseñanzas que estamos compartiendo juntos, ¿ya? Entonces, abre tu Biblia, por favor, abre tu cuaderno y vamos a entrar al primer punto, ¿no? El primer enemigo de la fe: la duda, el temor y la incredulidad. Lógicamente que aquí tendría que tomar 3 versículos, pero hermano, me llevaría mucho tiempo. Voy a tomar un texto simbólico base con el primero para explicar los 3, ¿ya? Voy a empezar con la duda. Vamos a Mateo 14:31. Te invito, por favor, a abrir la palabra de Dios. Te invito a abrir tu Biblia y vamos a compartir juntos la palabra. Muy bien. La duda, el temor y la incredulidad. ¿Es cierto? Nota, todo comienza por la duda. Así como Dios
es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Vamos a volver un momento para explicar esto que quiero decirlo por aquí. La duda tiene que ver con el cuerpo, la parte humana, la parte física. Somos polvo. A veces, hermanos, por ejemplo, en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, humanamente tenemos duda. ¿Y qué será? ¿Qué pasará? ¿Cómo será? Decimos, sí, yo sé, Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar, gloria a Dios. Pero ¿y si de repente? No, yo sé que Dios está conmigo. Sí, pero ¿y si de... No, Señor, ayúdame, Padre. Y humanamente hay dudas. Esa es la parte física. Espíritu, alma y cuerpo. Física, duda. Pero también cuando permitimos que la duda esté dando vueltas ahí, y no lo llevamos en oración, y no reprendemos, y no nos agarramos de Dios ni de su palabra, entonces la duda invita a su mellizo, a su gemelo, a su hermanito del alma, el temor. Pero su hermano es más mayor, es más malicioso, ¿no? Por ser mayor que la duda, es más malicioso. Pero el temor ya entra en el terreno de espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo duda en el terreno del alma, ¿no? Entonces el alma, entonces ya uno tiene temor. Primero comencé a dudar, ¿qué será de mí? No sé, ¿qué ocurrirá? Ahora mi trabajo, no sé qué será de mí. Pero luego le di lugar a la duda y ahora tengo temor en mí. Es el alma, ¿no? El alma comienza a temorizarse. Por eso el Señor, cuando pasó este asunto, hermano, cuando los discípulos estaban en la barca, ¿no es cierto? El Señor le preguntó, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? ¿No es cierto? Porque ya la duda había entrado y ya el temor los había embargado, ¿no? Pero cuando permites que el temor, ¿no es cierto? Embargue tu alma, ¿no es cierto? Tome posesión de tu alma y no te agarras de la palabra, no te agarras de la fe. Entonces el temor llama a su otro hermano, que es más malicioso, su otro hermano más mayor, ¿no es cierto? Y este es la incredulidad, y este ya ataca el área espiritual. De tal manera que cuando la incredulidad entra, entonces hay muchos de que terminan hasta apartándose de Dios, renegando de Dios. Hay mucha gente que a veces dice, ya ves, yo confié en Dios, yo esperé en Dios, y al final no pasó nada, no ocurrió nada, Dios no me ayudó. Entonces, ¿qué pasó? Terminan apartándose. En el área espiritual, la incredulidad ataca. Comienza por una duda, luego de eso abarca el temor, y luego el temor hace que entre la incredulidad. Cuidado, no llegues hasta aquí. ¿Ya? Entonces, tú puedes confiar, creer mucho, pero cuidado con la duda. Porque la duda jala a su hermanito el temor, y el temor al otro, que es la incredulidad. Yo conocí mucha gente que empezó creyendo y luego los vi resentidos, amargados en el mundo, totalmente resentidos con Dios, totalmente incrédulos, diciendo, no, Dios no sana, no, Dios no hace nada, por las puras iba a la iglesia, no pasa nada, no, pues uno tiene que hacer algo, si yo no muevo la mano no pasa nada, ¿no? Y es por eso que siguen dando vueltas en sus desiertos 40 años. Y claro que uno tiene que mover la mano y uno tiene lo que le toca hacer, pero de la mano de Dios, pues, hermano. Entonces, pero todo comienza con la duda, ¿ya? Con la duda. Así que no dudes. Vamos a Mateo 14:31, gloria a Dios. Y dice la Biblia, al momento Jesús extendiendo la mano, esto pasó cuando Pedro vio a Jesús que caminaba por las aguas, y él dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. ¿No es cierto? Y Pedro fue el único ser humano que caminó sobre las aguas. Alguien dirá, no, y Jesús no fue un ser humano, Jesús fue Dios, ¿no es cierto? Tomando forma humana. Pero el único ser humano que logró caminar sobre las aguas fue Pedro. No, pero se hundió, pastor. Claro, se hundió, pero supo lo que es por varios segundos, hermano, caminar sobre las aguas. A lo que los otros que se quedaron en la barca
nunca experimentaron lo que es eso. Por eso es bueno, la fe te ayuda a ser atrevido. La fe, hermano, te hace alguien atrevido, te hace alguien, hermano, que dice, no, yo sí creo, vamos, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Aleluya, la fe te hace atrevido, ¿no es cierto? Entonces, al momento, dice la Biblia, Jesús, extendiendo la mano, tomó a Pedro, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro comenzó a ver, hermano, el viento, comenzó a ver el mar, cómo se levantaba en olas, y tuvo una duda, ¿y si me hundo? Y eso, hermano, le abrió puertas al temor. Y cuando tuvo temor, comenzó a hundirse. Pero todo empezó por una duda. Así que yo hoy te animo, mi querido hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos, hermano, donde ya entendemos, para empezar, amados hermanos, ya entendemos que posiblemente este domingo no acabe la cuarentena, ¿no es cierto? El cuerpo, el colegio médico aquí en el Perú está diciéndole al presidente que alargue la cuarentena 2 semanas más, hasta el 11 de mayo me parece. Ahora, pero aunque se alarga hasta el 11 de mayo y luego salgamos, nada volverá a ser igual. Estará prohibido que la gente se acerque, saludos de mano, abrazos, besos, prohibido. Entonces, por más que nos veamos en la iglesia, prohibido las aglomeraciones. Entonces, hermano, todo va a cambiar, ¿no es cierto? Todo va a cambiar, todo con mascarillas. Hay muchas cosas que no se van a poder hacer. Todo va a cambiar y todo esto va a durar todo este año, amado hermano. No sabemos hasta qué mes del otro año. Ahora, el tema de la vacuna es otro tema todavía, amado hermano. Entonces, pero aunque estas cosas ocurran, hoy yo tengo una palabra de Dios para ti. No dudes. Si Dios está contigo, todo va a estar bien. Estamos ahorita siendo zamaqueados, como aquella barca donde estaban los discípulos. Estamos siendo zamaqueados, amado hermano, y estamos viendo y salimos por ahí y vemos, hermano, las grandes olas y vemos el viento en el mundo, amado hermano. Estamos siendo zamaqueados, pero te tengo una buena noticia. Tu barca no está sola. Jesucristo está en tu barca, en tu corazón, en tu vida. No estás solo. Y va a llegar un momento donde Él se levante y le diga al viento, viento, cállate. Viento, enmudece. Mar, cálmate, y en un segundo volverá la bonanza. En algún momento, hermano, todo volverá a ser como antes. Escúchame bien, pero no dudes, porque si tú dudas, va a entrar el temor a tu vida. Y si el temor entra a tu vida, vas a cometer errores, te vas a hundir. Y eso va a hacer de que la incredulidad entre y llegues a pensar de que Dios no estuvo contigo, de que Dios no te ama, que por las puras es congregar, que por las puras es leer la Biblia, y por las puras, y no es por las puras, amado hermano. No hay mejor cosa que servir a Dios. Así que yo te animo a todos mis hermanos, a todo el pueblo de Dios, a todos mis hermanitos, mis hermanitas. Yo te animo, siga adelante, no dudes. Dios está contigo. Aunque notes que las cosas no van bien, pero no dudes. Dios está contigo. A todos mis líderes, fuerza, ganas, punche. Vamos a confiar en Dios. A todos mis coordinadores, de la misma forma, trabajando con los líderes. Sigamos confiando, sacando adelante la obra de Dios, a todos los encargados de anexo, para que cuando todo haya un permiso, ya podamos nuevamente hacer algo. No perdamos nuestra confianza en el Señor. Amén. No dudes, recuérdalo, no dudes. Muy bien, volvamos por favor. Entonces, mientras van buscando en Juan capítulo 20, ¿no? 24 en la Biblia, hay que ir buscando. Y quiero ir hablando que el otro son los sentidos físicos, ¿no? Mientras van buscando en Juan 20, 24 en adelante, ¿no? Entonces, quiero decirles, mis queridos hermanos, que los sentidos físicos son también otros enemigos que se levantan, amados hermanos, contra la fe. Como bien dije, hermanos, los sentidos físicos nos ayudan para la vida natural. Nos ayuda, amados hermanos,
para la vida diaria, para lo físico, nos ayudan para el trabajo, para la vida, pero no para los asuntos de la fe. Es como en este momento, ¿no es cierto? Ya se ha dado el reporte, hermano, de que los enfermos ya están llegando casi a los 600. O sea que para mañana los muertos, ¿no? Los muertos, perdón, no los enfermos. Los muertos están llegando casi a los 600. Para mañana van a pasar los 600. ¿No es cierto? Entonces, amados hermanos, y los infectados están llegando, no sé, creo que a los 20.000 me parece. Están llegando a los 20.000. Mañana van a recontrapasar los 20.000. Ahora, aparentemente uno escucha eso y ¿qué entra? El temor. ¡Ay, el temor! ¿Pero por qué dudas? Al dudar se mete el temor. No dudes. No, pues yo he escuchado. Claro, pero recuerda, hermano, los oídos físicos te ayudan para el mundo natural, pero para el mundo espiritual es la fe. Pastor, es que yo estoy viendo cómo la gente está que se mueve, pero escúchame, no es por vista. Recuerde lo que dijo, lo que aprendimos en la palabra, ¿qué es la fe? No, la fe es confianza, la fe es fidelidad, y la fe, ¿qué más es la fe? 3 cosas, es no andar por vista. No es por vista, no es por los sentidos físicos. No es por los sentidos físicos. A veces estamos tan acostumbrados, hermano, a andar por los sentidos físicos. Todo por vista. Solamente creo lo que veo. Todo por lo que oigo. Uy, lo que oigo y me mueve. ¿No es cierto? Por lo que toco. Solamente existe lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver. No, hermano. Desarrolla la fe. La fe va más allá que los sentidos físicos. Métete a la oración. Métete a la palabra. Confía en el Señor. Agárrate de Dios. Aunque veas de que todo está movido afuera, amado hermano, aunque veas eso, Dios sigue trabajando a favor de nosotros. Dice la palabra de Dios, pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes. Pensamientos de bien, amado hermano. Así que agárrate de la palabra de Dios. No, pero pastor, que mira, que ya se está hablando que el cinturón de fuego, los volcanes se han activado, están habiendo tsunamis, temblores, y ahora mire todo lo que está ocurriendo, meteoritos, hasta ovnis están enfocando y viéndose, hermano. La Biblia, la palabra de Dios dice, amado hermano, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿No es cierto? Mi corazón estará confiado. Aunque contra mí se levanten guerras, ¿no es cierto? Mi corazón confiará en el Dios de Israel. Amén, amados hermanos. Así que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Ya? No estemos andando por vista, ¿no? Yo cada día estoy siempre viendo las noticias. Trato siempre de digamos, con una mano la Biblia y con otra mano el periódico, por decirlo así. Esa es mi forma de vivir, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre pesa más para mí la palabra de parte de Dios, ¿no es cierto? Lo que Dios ha prometido para mí, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a hablar aquí de Tomás. Tomás, digamos, es un apóstol, ¿no? Uno de los 12 apóstoles. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, Él prometió, ¿no es cierto? Él prometió volver a hablar y visitar a los discípulos. Pero ellos como que no lo entendieron, ¿no es cierto? No lo entendieron. Y luego el Señor se aparece a los discípulos. Pero la Biblia dice que faltaba Tomás, ¿no? O sea, estaban como en un culto de célula, ¿no? Y se apareció el mismo Señor. ¿Te imaginas? Pero Tomás ese día se quedó en su casa, amado hermano, a mirar prédicas por internet. Se quedó en su casa, ¿no? Seguro que la esposa le dijo, no, pero ya después ve la prédica grabada, después la ve ya. Y Tomás por agradar a la esposa, bueno, ya, ¿no es cierto? Entonces no estuvo en el culto Tomás y el Señor se apareció. Y todos le adoraron y recibieron palabras. Y cuando Tomás fue, hermano, al culto nuevamente, le dijeron, ¡ay, Tomás! El Señor ha venido, lo hemos visto. Y Tomás dijo, no, ¿cómo va a venir el Señor si está muerto? No creo. Ciertamente, si estos ojitos verdes, azules, no lo ven, yo no creo. Si estas manitos no lo tocan, yo no creo. Y mira lo que pasó, hermano. Muy bien, es del 24 al 29, ¿no? Muchas gracias. Dice la Biblia, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, me gustaría explicarte por qué es todo esto, pero sería salirme del tema. Seguimos. No estaba con ellos
cuando Jesús vino. No estaba en el culto. Que no te pase también a esto, amado hermano, que estamos compartiendo la palabra y estás de repente comiendo con la familia, o estás en la televisión, o mirando programas, o de repente acompañando. No, hermano, esto es tu culto. Esto es tu culto, ¿no es cierto? Así que escuchemos la palabra de Dios. Entonces Tomás no estuvo en el culto ese día, y le dijeron a Tomás, no le dijeron los otros discípulos, ¿no? Al Señor hemos visto, le dijeron. Pero él les dijo, si yo no viere en sus manos del Señor la señal de los clavos, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y no metiere mi dedazo, mi dedo, no lo metiere en el lugar de los clavos, ¿no? Y metiere mi mano, se pasó, tu padrastro Tomás se pasó, y no metiere mi mano donde le traspasaron la lanza, quiero meter mi mano ahí, ¿no es cierto? Entonces no creeré. Mira, o sea que Tomás fue alguien que estaba bien con el Señor como apóstol, pero cuando ya lo vio a su Señor morir en la cruz del madero, como que le entró la duda, le entró el temor, ¿no es cierto? No todavía al 100% la incredulidad, pero ya se estaba yendo la incredulidad, ¿no? Y comenzó a andar, siendo un hijo de Dios, comenzó a andar, atento por acá por favor, comenzó a andar solamente, nuevamente, por los sentidos físicos. Solamente como antes, solamente creo lo que veo, creo lo que oigo, y no es así, ¿no? ¿Qué pasó? 8 días después, estaban otra vez reunidos sus discípulos, un culto nuevamente, por eso es lo importante no faltar a los cultos. Y ahora nuestro culto es este es nuestro culto, ¿no es cierto? Y se reunieron los discípulos dentro, y con ellos, ahora sí en ese culto estaba Tomás. Y entonces se apareció Jesús en el culto, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Es que estaban atemorizados. Luego dijo a Tomás, hey Tomás, le dijo, ven aquí, a ver, pon aquí tu dedo, mete tu dedo en el agujero de mi mano, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en el hueco de mi costado, donde un soldado romano me traspasó con la lanza, y salió agua y sangre, que también ahí nació la iglesia. ¿No es cierto? Métela en mi costado. Yo me lo imagino a Tomás, Señor, y el Señor da la tremenda enseñanza. Y no seas incrédulo. O sea que si el Señor no se aparecía, Tomás primero empezó dudando, luego tuvo temor, y luego de eso ya estaba entrando la incredulidad. Mira qué tremendo, amado hermano. Ahora, si a un apóstol le pasó esto, imagínate a nosotros, amado hermano. Por eso esta enseñanza es para ti, para que entiendas. Los sentidos físicos, úsalos para trabajar, para estudiar, para la vida diaria, pero no para la vida espiritual. Para la vida espiritual es la palabra, la oración, la fe. ¿No es cierto? La fe. ¿Ya? Entonces, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿No? Cuando tenga algo que ver conmigo, cuando sea mi palabra, cuando el tema sea yo, cuando yo lo diga, aunque tú no me veas, aunque tú no me toques, cree. No seas incrédulo, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí está para los testigos de Jehová que dicen que Jesús es solamente un ángel. ¿No es cierto? La Biblia el Nuevo Testamento está lleno de versículos como estos, donde los mismos apóstoles le dicen Señor como autoridad y Dios, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremendo, amados hermanos.
Por eso qué lindo es cuando yo te predico la palabra y tú dices, amén, mi pastor, gloria a Dios, amén, yo lo creo. Porque usted no me está contando su vida, usted me está contando lo que dice la palabra de Dios. Usted me está enseñando lo que Dios quiere para mí. Usted me está enseñando lo que la Biblia dice. Usted me está diciendo lo que Dios quiere para mí y yo lo creo. A veces no lo entiendo, no lo veo. A veces me gustaría oírlo físicamente, pero aunque no lo oiga físicamente, Dios es real. Aunque no lo toque, Dios es real. Él está conmigo, yo creo a su palabra, me agarro de su palabra. Y así como pasó en Israel, que la muerte pasaba por las calles, pero en la casa, en las tiendas de los justos había luz. Así también de la misma forma, en el hogar, matrimonio y familia del pueblo de Dios, de los cristianos, está la luz del Espíritu Santo, de su palabra. Él está ahí. Así que la muerte pasará, pero no tocará nuestros hogares, no tocará nuestras familias, no tocará nuestras vidas. Yo lo creo, mi pastor, yo me agarro de esa palabra. Duda, fuera. Temor, fuera. Y de esa manera, hermano, vas a crecer en la fe, porque estás aprendiendo ahora que los enemigos de la fe es la duda, el temor y la incredulidad. Y ahora, segundo, estás aprendiendo que el enemigo de la fe es los sentidos físicos. Muy bien, amado hermano. Permíteme tomar un sorbito de agua, me ha dado sed, no sé por qué. Muy bien, vamos por favor nuevamente ahora al... Aquí tenemos, hemos hablado ya de la duda, todo comienza por la duda, le permites a la duda, entre el temor, permites que el temor te gobierne, se mete la incredulidad, ¿no? Hemos hablado ahorita de los sentidos físicos. Los sentidos físicos son buenos para el trabajo, para el colegio, para el estudio, para todo lo que tú quieras. Pero en el terreno de la fe, no, hermano. A veces Dios te va a pedir cosas que tú dices, ay sí, pero yo no veo que no sé, creo que no va a salir bien, aunque no veas. No es que yo oigo que la gente dice, aunque oigas malos reportes, si Dios te dice algo, tú crees a lo que Dios te dice. Si Dios está contigo, aunque el mundo entero esté contra ti, tú y Dios son mayoría. Agárrate en fe con Dios. Tercer enemigo de la fe es la razón y la lógica. La razón y la lógica, ¿no? Así mejor lo hago, no, estoy que lo hago de otra forma. Así mejor, ya. La razón y la lógica. Ahí está. Aquí, así. La razón y la lógica. ¿Qué? ¿Mi pastor, pensar es malo? No, malo es no pensar. ¿No? Malo es no pensar. Pensar es bueno. Por eso mi consejo en esta cuarentena, busca estudiar algo, busca leer, aprender algo. ¿No es cierto? Inclusive ya hay universidades que te pueden dar cursos online, mini cursos que duran 3 meses solamente con profesores. Busca estudiar algo, capacítate, ¿no? Eso es muy importante. Pero la razón, la mente, en el terreno de la fe, a veces es un enemigo. A veces es un enemigo. ¿Es cierto? Por ejemplo, en estos tiempos van a despedir a mucha gente. Como ya habíamos hablado, ese decreto que ha dado, hermano, el Estado de la suspensión perfecta. Yo no sé perfecta por qué lado. ¿Cómo le cuesta, hermano, al gobierno a veces, hermano, jalar el agua, pero para el pueblo de Dios? ¿No es cierto? Como a veces cuesta decir, por ejemplo, a los bancos ordenamos tal cosa. Ya, el bono económico a los pueblos jóvenes. Si va a haber problemas con la educación, el bono económico para los profesores también. Cosa de que si no hay clases o pasa problemas, como ya está pasando en la educación privada, no es cierto, pero que los profesores tengan esa economía, ese respaldo de parte del gobierno. Y a veces, hermano, ¿cómo cuesta? A veces por falta de sabiduría. Y bueno, y a veces, hermano, esto va a originar muchos despidos. Yo también quiero hablar un poquito, así un segundito nomás, acerca de esto, hermano. A todos mis hermanos que a veces están con temor diciendo, pero mi pastor, ¿qué hacemos la gente de pobreza? ¿Qué hacemos los pobres? ¿Qué hacemos? Quiero decirte que este problema no afecta tanto a los pobres, porque los pobres siempre tendremos algo que hacer para comer. Siempre tendremos algo de donde percibir para comer, para vivir. Este problema
esto va así. Hay poderosos arriba, ¿no? Los bancos, grandes instituciones, ¿no es cierto? Especialmente mundiales, internacionales y nacionales, ¿no? Está la clase media, que ya era mucha, la clase media, gente con pymes, entiéndase, pequeños negocios, gente que ya manejaba negocios, pequeñas empresas, y está los pobres. Toda esta crisis, a quien más va a afectar, ¿sabe a quién es? Es a los que tenían estos préstamos en los bancos y estos pequeños negocios, ¿no es cierto? A ellos les va a afectar porque los va a tumbar abajo. ¿Para qué? Para que se queden arriba los grandes intereses económicos, ¿no? Como los bancos, grandes instituciones, ¿no es cierto? Y la clase media ya no sea media, sino sea pobreza, ¿no es cierto? Ahora, ¿de que va a haber despidos? Sí, va a haber despidos. Pero aunque te despidan, amado hermano, confía, Dios está contigo. Dios está contigo. No, pero mire, póngase a pensar, pastor, 1 más 1 es 2 y 2 menos 2 es 0, pastor. Está bien, pero Dios te va a abrir puertas. No, pero yo me pongo a pensar. Hermano, no es según lo que tú piensas. Confía en Dios. Agárrate de Dios. Agárrate, Dios te va a dar ideas para que puedas hacer algo. A tu esposita para que pueda vender algo. Dios te va a rodear de favor, de misericordia. Y de repente votarán o despedirán, perdón, al de tu derecha, al de tu izquierda, pero a ti no. De alguna forma tendrás gracia para las personas que te han contratado y todo esto pasará y tú seguirás en tu trabajo. Así que, hermano, confía en el Señor. Confía en el Señor. No es la razón. No es la razón, no es la lógica. No, es que no es lógico, pastor. Mire todo esto que ha pasado. No. Pensando así, la duda va a entrar, el temor va a entrar y luego puede entrar la incredulidad y puedes estar como Tomás. Así que no pienses eso, no pienses eso. Dios es alguien, hermano, que siempre actúa por encima de la razón, que siempre actúa por encima de la sabiduría de los hombres. La Biblia, por ejemplo, habla de la locura de la predicación. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en la locura de la predicación? Mira. Dios dice que va a enviar a su Mesías, o sea, Dios en la tierra. Pero cuando viene Dios en la tierra, la gente lo ve y luego lo ve muriendo en una cruz, que según la ley en aquel tiempo, solamente la gente maldita o los que caían en maldición morían en una cruz. Ladrones, violadores, morían en una cruz. Entonces la gente dice, me pides creer en Él como Dios, pero luego lo veo a Él muriendo al costado de 2 ladrones. ¿Cómo va a ser Dios? Pero mira la locura de la predicación, que escogió que de esa manera, la locura de la predicación, de esa manera Cristo dé su vida por el mundo. Entonces, como dice la palabra, el Señor de esa manera entorpeció la sabiduría de los sabios. Entonces los que se creen sabios, pensadores, no creo. Buda, pero Mahoma, pero Jesús murió entre ladrones. Si hubiera sido Dios no lo hubiera matado, varón. ¿Se da cuenta? La locura de la predicación. Es como que yo le diga a usted, ya conocí al Mesías. Sí, ya lo conocí. Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? Está en el penal del Lurigancho. Ahí está, ahí 30 años no ha metido. ¿Usted qué va a decir? ¿Cómo va el Hijo de Dios, santo, va a estar en el penal del Lurigancho? Y es algo parecido. ¿Por qué? Porque, repito, la Biblia dice, maldito todo aquel que era colgado en un madero. Ahora alguno me preguntará, ¿qué? O sea que Jesús fue maldito. No. Jesús cargó la maldición que te correspondía a ti y a mí. Pero mira, la forma en que Dios decidió salvar al mundo, de algo donde los grandes pensadores dirían, qué raro, ¿ah? Pero los que tenían hambre de Dios digan, no me importa la forma en que el Señor eligió el plan. Lo único que yo sé es que Él cambió mi vida, me sanó. Como aquel ciego que decía, ¿no? Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora yo veo la luz de mi Señor. Mira, yo no sé si él era pecador o no era pecador. Lo que yo sé es que antes era ciego, pero ahora yo veo. ¿No es cierto? Y esos son los que más que la razón, los que reconocen que Cristo es el Hijo de Dios. La locura de la predicación. ¡Qué tremendo! ¿No? Ahora, vamos a ver esto, hermano, en el libro de 1 de Corintios 2:14. Vamos para allá, para ver, hermano, cómo la razón y la lógica muchas veces no ayudan en el terreno de la fe. No ayudan.
Dice, 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, no el espiritual, el inconverso, el hombre natural, no percibe, no entiende las cosas que son del espíritu. ¿Qué? ¿Qué dice? No, es que vamos a danzar. Oh, sí, Señor, aleluya. ¿Está loco ese, no? ¿Qué es eso, ah? No, oh, aleluya, siento la presencia de Dios. Él está aquí, gloria a Dios. Oye, ¿por qué aplaude, ah? Oye, qué loco. Están rayados, ah, están rayados. Y de pronto te ven y estás llorando. Sí, Señor. Y te caen las lágrimas. Oye, ¿está que llora? Oye, está loco. Oh, esto ya, quemó, está loco, para el manicomio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a veces la razón y la lógica no te ayuda a entender. ¿No sería más fácil decir, Señor, explícame, ¿por qué ese hombre llora? Y de repente sientes tú la presencia, Señor, siento algo hermoso. Reconozco, Señor, yo necesito de ti. Pero la razón, la lógica, oh no, yo tengo 5 profesiones. Oh no, yo que voy a estar llorando, yo que voy a ir a una iglesia. La razón, la lógica, a veces impide el que podamos caminar en el terreno de la fe. Por eso dice que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son, ¿qué? Locura. O sea, el hombre natural lo quiere entender con su mente, con la razón, con la lógica, pero le es locura, ¿no? Le es locura para él. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y la fe tiene que ver, es un asunto espiritual. ¿Es cierto? Por eso que ese hombre natural, cuando cree, fe, cuando cree, ahora ya no le llama loco a lo que llamaba loco, sino que ahora él dice, ahora yo también soy loco. ¿No es cierto? Y mis locuras no son para los hombres, son para Dios. Y mi manicomio está en el cielo. ¿No es cierto? Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, recuérdalo, ¿ya? Entonces recuérdalo. A veces la mente, la razón, la lógica te va a decir, no, pero ¿cómo Dios va a decir eso si al final, ¿cómo va a decir el pastor que Dios sana? Si, mira, tú has ido al médico y ni siquiera el médico te ha podido curar. ¿Y cómo el pastor dice que Dios sana? No, está mal eso, está mal. No está mal, cree, atrévete a creer. ¿Cómo va a decir ese pastor que en este momento de esta crisis económica ya me botaron del trabajo y que todo va a estar bien? ¿Cómo es? Está loco ese pastor, ¿no? Cree. No, es que no es lógico. No es lógico, me acaban de botar del trabajo, ¿entiendes? Me acaban de botar del trabajo. Y me vienes a decir que todo va a estar bien. Sí, si confías en Dios, no importa las circunstancias, todo va a estar bien. Dios estará contigo. Dios te va a ayudar. Pero es por fe. Créelo. Entonces, muy bien. La razón y la lógica también. Vámonos, por favor, para ir ya sobre el final. Entonces, y por último, los sentimientos, las emociones nuestras, ¿no es cierto? Los sentimientos, las emociones, a veces nos desesperamos, ¿no? Pasan estas cosas, por ejemplo, ¡No, Señor, ¿por qué? ¡Me muero! Y nos desesperamos, ¿no es cierto? Entonces, no, tranquilo, ¿dónde está tu fe? Tranquilo. Pastor, tranquilo. Yo tengo fe, pastor. Pero ¿cómo vas a tener fe y estás desesperado? Pastor, que Dios me ayude. Pero si tuvieras fe no estarías así llorando. Llorarías pero en su presencia porque lo amas. Entonces ya, déjalo. Deja esa actitud, tranquilo, sosiega tu alma. Tranquilízate, agárrate de la fe. A veces los sentimientos, las emociones, ¿no es cierto? Son enemigos de la fe. ¿No? Son enemigos de la fe. Usted no sabe cuánta gente a veces yo he visto en la iglesia que a veces en un momento de culto hemos predicado, se sintió la presencia y ellos han pasado adelante llorando, gritando. Al siguiente día, hasta el día de hoy no los veo. ¿No es cierto? Y a veces las emociones, hermano, ¿no? Las emociones. Entonces, no son las emociones, ¿no? No son las emociones. Lo que Dios quiere es fe. Eso es lo que Dios quiere. Estoy también tratando de añadir un punto que se llama cómo crecer en fe. Entonces ahí tengo algo de 5 versículos para enseñarte cómo crecer en fe. Así que atento también a estas enseñanzas que estamos dando, ¿ya? Entonces, los sentimientos. Te voy a enseñar un texto en la palabra, en el libro de Mateo 16:23.
te voy a enseñar un texto en la palabra, Mateo 16:23. No sé si de repente mi hijita lo puede buscar, reinita, en la Biblia. Mateo 16:23, pero en la Reina Valera, como dice, y luego lo vamos a leer en una versión que te la voy a recomendar. A mí me encanta por muchas razones y te lo voy a compartir, ¿no? De lo que tengo te comparto. Mira, Mateo 16:23. Acá es cuando Jesús dijo, bueno chicos, a sus discípulos le dice, bueno chicos, muchachos, quiero decirles que ya estoy pronto, ya voy a morir, me voy a la cruz. No es de que me van a matar, porque a mí nadie me mata, porque si yo quiero, llamo legiones de ángeles y me voy y los mato a todos. Un ángel nomás los mata a todos. Su cocacho le mete a cada romano. No, yo doy mi vida por amor, pero tengo que dar mi vida, me tienen que crucificar y todo eso. Y Pedrito se levanta, ¿no? No, Señor, ¿qué estás hablando? Ten misericordia de ti, Señor. Tiene que haber otro medio, otra forma. No, Señor. Yo no te voy a dejar a ti, Yo no te voy a dejar a ti que tú vayas a morir. No, tú no vas a morir. Piensa en ti, Señor. Piensa en los que te amamos. Piensa, Señor. No. Pero Pedro se metió ahí se metió, hermano, una emoción del alma, ¿no? Y eso que está ahí, hermanos, fue tremendo, porque Jesús le dijo, mira, pero Jesús, cuando Pedro le dijo eso, volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero mira cómo dice la Biblia este versículo en la versión Reina Valera, ¿sí? En la versión Reina Valera, ¿no? El mismo versículo, pero en la versión, si quieres puedes buscarlo en el Google, en la versión 1977. Tú y yo manejamos la Reina Valera 1960. Esa es la que todos manejamos, 1960. Pero luego se puso la versión Reina Valera del 77, no del 60, del 77. Y de verdad que te lo explica bonito, muy lindo. Y me gusta porque en ese año nací yo. Contento yo, ¿no? Un año muy lindo. ¿Es cierto? Entonces, dice acá, Mateo 16:23. Mira cómo lo explica la versión 1977. Dice, pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, sácate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque tus sentimientos, ¡qué tremendo! Porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. O sea, ¿qué hizo que Pedro se lanzara a decirle, no, Señor, tú no tienes que morir? Los sentimientos. ¿Estuvo mal Pedro, humanamente hablando? No, aplaudible. Pero divinamente, en el plan de Dios, bíblicamente, lógicamente de que esa emoción la estaba usando el enemigo. Y esto me hace recordar a veces cuando los padres, viene el hijo de la universidad, hablo de padres cristianos, viene el hijo de la universidad, 7:30 de la noche, ¿no es cierto? Y el padre le dice, uy, hijito, recién vienes de la universidad, papito. Ay, Dios mío, y hoy día es jueves de célula. Ay, pero habla con tu líder de que no vas a ir. Descansa, hijito. No, tengo tareas, me voy a la célula y luego me siento a las tareas. Sí, pero mejor no vayas a la célula y dedícate, solo estudio, dedícate a una sola cosa. Así lo dijo Platón, ¿no es cierto? Dedícate a una sola cosa, hijito, y ya habla, después vas al culto. Pobrecito de ti, no vaya a ser que duermas a las 4 de la mañana y mañana te levantas a las 7, papito. Entonces el hermano le dice, el joven le dice, pero papá, yo soy el líder. Ay, sería bueno que hables con el pastor debe de entender, porque mira, te estás matando, hijito. Pasa el tiempo, el hijo ya no congrega. Y a veces esas cosas, esas emociones, esas humanidades, digamos, chocan con la voluntad de Dios. En vez de agarrar y decirle, hijito, recién vienes, ya, una lavadita de cara, ¿no es cierto? Y
hijito, a ver, de repente vamos a congregar, papito. 1 horita, de repente apenas termina, hermanos, perdónenme, tengo deberes que cumplir. ¿No es cierto? El culto es de 8 a 9:20 y te vienes corriendo, papito, pero buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Qué lindo cuando los padres animan, pero a veces los papitos son tremendos. Uy, a mi hijito le han dejado matemática, lenguaje, cívica, geografía, álgebra. Ay, ay, ay. Y ay, papito, hoy día no vamos a la iglesia. No vamos, papito, porque el colegio es importante, hijito. Y vamos, yo me quedo también contigo, hijito. Yo sé que Diosito entiende, papito, Dios. Yo sé que entiende. ¿Cómo sabes que entiende? ¿Ah? No, es que yo lo hago por mi hijo. ¿Quién te dio a tu hijo? Dios. ¿Dónde está tu fe en Dios? Luego pasa el tiempo y ese niño va creciendo, ya no quiere congregar y luego lloras. Y luego lloras, pero porque tú mismo lo desanimaste. Porque a veces tenemos actitudes que son emociones, cosas humanas, en vez de apoyar a los hijos, en vez de enseñarles la universidad de una mano, pero Dios de la otra. Hijo, estás trabajando, se puede trabajar, pero también congregar. Vamos, hijo, sí se puede. Y animar, amados hermanos. ¿Es cierto? Entonces, a veces yo estaba hace muchos años en una congregación donde yo escuchaba a las madres que a veces cuando de repente, las hermanas madres, que cuando de repente llevaban en el triciclo, llevaban los parlantes, a veces las hermanas miraban de que a veces no venían los hermanos y siempre era el hijo joven de una hermana, el hijo joven de otra hermana, y las mamás cristianas, en vez de sentirse contentas, orgullosas, ¿no? Ese mi hijo es la columna de la iglesia, joven, fuerte, los demás carnalonzazos no vienen, pero ahí está mi hijo, representando a la familia, dando su juventud para el Señor. ¿Sabe qué decían hace años las mamás? Decían, mi hijo nomás viene. Ay, no, si va a ser así, yo le voy a decir a mi hijo que no vaya ya, porque él solo va a cargar, él solo hace todo. Y yo creo que todos deberían hasta el pastor debería meter la mano. Al final su hijo se desanima, ya no congrega. Y no congregaban, hermano. Y luego la mamá llorando, ay, Dios mío, ese diablazo. No es diablazo, somos nosotros, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestras humanidades, amado hermano. Y por eso que yo a mis hijos, yo les enseño, hermano, todos mis hijos acá, todos oramos. Ya mi hija mayor, está ella rodeándome siempre, asistiéndome, ayudándome. La chinita, yo le comento, ya hasta que toca los coritos, ya hasta que aprende. De aquí a cuando salgamos, ya va a tocar ella también un poquito el teclado. Y luego de eso, ella quiere aprender todo lo que es fotografía, esas cositas. Entonces, hermano, cada uno de ellos yo los voy preparando. ¿Para qué? Para que sean de bendición para ustedes, para que sean de bendición para la iglesia, para que el reino de Dios tenga a mis hijos también apoyando la obra de Dios, el reino de Dios, y todo esto es de bendición para Dios. Esa es la forma, hermano, y no de repente, no, es que a mi hijo nomás lo llaman. Alégrate, pues, hermana, si a tu hijo nomás lo llaman, alégrate. Entonces, esas cositas no deben de existir y debemos de quitarlas en el nombre de Jesús. Hoy, volvamos por favor recuerda, primer enemigo de la fe, vamos terminando, la duda, el temor y la incredulidad. ¿Es cierto? Hemos aprendido también de los 5 sentidos físicos, ¿no? Los sentidos físicos, la duda, el temor, la incredulidad, los sentidos físicos, y hemos aprendido también la razón, la lógica, también, ¿es cierto? Y también los sentimientos. A veces los sentimientos, ¿no? A veces yo un día escuché a un líder que le decía a una hermana, ¿no? Hermana, ¿qué pasó? ¿Estás embarazada? Ay, sí, líder, con la justa llega a la célula. Uy, hermanita, no, pero Dios entiende, hermana. Dios entiende que, no, mejor no venga, no va a ser que explotes aquí, hermana. Y resulta que esa hermana todos los días sale a trabajar, todos los días viene de trabajar, pero el líder quiere ser más bueno que Dios. Y decía, no, hermana, Dios entiende. No, pues, hermano, entonces, o somos siervos de Dios o no, ¿es cierto? Entonces, las humanidades, ¿no? Entonces, hermano, queremos ser gente de fe. Entonces, hermano, la fe mira la palabra, la fe se agarra de Dios, la fe es atrevida, cree, se mantiene, fe es fidelidad, fiel en los caminos de Dios. No me aparto, pase lo que pase, con Dios
retroceder nunca, rendirse jamás. La fe es confianza, mi confianza total para Dios. Venga el COVID-19, el COVID-20, el COVID-50, mi confianza está con Dios porque yo no dependo del COVID, yo dependo del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios está conmigo, yo no estoy solo, Dios está conmigo y con Dios hay victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro.